residentes de Zacatecas y Fresnillo. Mire, son 10 casos los que se han recuperado en Zacatecas, pero mire, para todos los detalles, yo le agradezco como todas las mañanas este enlace al vocero de la Secretaría de Salud, que lamentablemente hoy, bueno, pues otra vez lamentablemente volvemos a amanecer con una mala noticia a partir de las 5:30 de la mañana, y saludo con gusto al doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud. Doctor, porque hoy de nueva cuenta amanecemos con una muy mala noticia en Zacatecas. Mario Caballero, muy buen día, un gusto estar en tu espacio informativo. Efectivamente, como bien lo señalas, la estadística se cerró ayer con 7 decesos. Ayer se presentó uno de ellos, una persona originaria de Jerez, pero hoy nuevamente tenemos otro deceso. En este caso es un varón de 70 años, residente del municipio de Fresnillo, que el pasado 25 de abril fue diagnosticado y que lamentablemente se asoció con hipertensión arterial y no salió adelante. Si consideramos la fecha 25 de abril y hoy 29, prácticamente fueron 4 días de evolución en la terapia intensiva de la UNEM COVID, una enfermedad muy virulenta, a juzgar por el comportamiento que la persona tuvo. 4 días aquí, imaginamos quizá unos 5 días en la casa, en lo que se decidía para llegar a los servicios de salud. Pero sí es de llamar la atención. Es una enfermedad muy agresiva que fácilmente termina con la vida de una persona. Ahora, podemos decir, doctor, justamente esta agresividad planteada es importante para hacer la reflexión en el sentido de insistirle a la población con cualquier comorbilidad adicional que se presente. La verdad es que este contagio puede ser con una rapidez fundamental la posibilidad de incluso llegar a la muerte. Así es, Mario. De hecho, la susceptibilidad de enfermarlo la tenemos todos porque es un virus nuevo. Sin embargo, hemos visto ya en la estadística local que las personas adultos mayores, pero sobre todo cuando existe alguna enfermedad agregada, llámese hipertensión arterial porque está en primera línea, o bien obesidad y sobrepeso, o bien diabetes, y con un porcentaje menor de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad renal crónica, se complican los pacientes. En muchos de ellos, además, no solo es una, coexisten dos, es decir, o es diabético, es hipertenso, quizá tenga sobrepeso. Entonces, el panorama para ellos, su capacidad de defensa, la respuesta de su organismo, tiene en relación a estas enfermedades, daños orgánicos manifiestos que se van expresando a través del tiempo de evolución de la enfermedad, que en una circunstancia como la que tenemos ahora, donde hay una enfermedad activa, respiratoria, sistémica, y que tiene un comportamiento muy agresivo y que exigiría que el organismo estuviera, digamos, al 100% para hacer frente a este problema de salud, pues definitivamente llegamos y el organismo está cansado, está mermado físicamente, hay enfermedades crónicas, y esto, Mario, está siendo un verdadero contratiempo, un lastre que se interpone entre que una persona evolucione bien o bien que no lo haga, como lamentablemente lo hemos estado viendo en las personas que han fallecido. Ha estado muy vinculado a hipertensión arterial, a complicaciones relacionadas a la esfera cardiovascular, infartos, ha estado relacionado a descompensaciones agudas de la diabetes, que sabemos que cuando hay una infección tiende a elevarse hacia arriba y genera una serie de trastornos en cascada. Incluso la paciente de ojo caliente, bueno, esto muy relacionado a enfermedad renal crónica. Es una gama muy amplia, pero cuando eres adulto mayor y cuando tienes enfermedades agregadas,
es muy alta la probabilidad que vaya a ir mal las cosas. Indudablemente. Ahora, doctor, por ejemplo, tenemos, de acuerdo con los registros estadísticos, son 72 casos confirmados. De estos, son 10 prácticamente, podemos decir, los recuperados. De estos 72, han fallecido ya 8 con el de esta madrugada, pero ¿cuántos más están todavía hospitalizados? Claro, en el ISSSTE tenemos 2, en el IMSS hay 3, y en la UNEM COVID había 9, con la defunción de hoy quedan 8. 4 de ellos en estado crítico, el resto estable y según los reportes de las instituciones, con estabilidad los que están en el ISSSTE y los que están en el IMSS. Todos con un padecimiento asociado, hay que decirlo también. Así es, Mario, así es. En el orden de frecuencia que se ha observado, hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso, como las enfermedades agregadas que tienen las personas, y que es lo que estamos viendo que puede ser una circunstancia desfavorable para su pronóstico de vida. Y que bueno, pues esto es de manera fundamental parte de lo que queda. Entonces nos quedan prácticamente 13 pacientes hospitalizados. La pregunta siguiente técnica tiene que ver con la capacidad. ¿Qué tanto se ve en estos momentos en riesgo la capacidad de atención que tengan los servicios de salud en Zacatecas, doctor? Sí, Mario, mira, acá tenemos reserva. Ayer se informaba en las gráficas de la Secretaría de Salud que tenemos ocupación hospitalaria de un 94%, tenemos 4% y un 96% de reserva estratégica. Recordemos que en la UNEM COVID está un estimado de 84 camas a ocuparse, teniendo claro está el filtro de respiratorios en diagnóstico, el área de pacientes COVID-19 confirmados, el área de la terapia intensiva, y quedaría libre todavía el área que está allá arriba, en la sección de lo que era ginecobstetricia del antiguo Hospital General Zacatecas, que ya fue rehabilitada para atender pacientes COVID. Claro está, el Hospital General, el Hospital de la Mujer de Fresnillo, que en este momento está bajo la administración de los militares y que tiene una capacidad de 45 a 50 camas. Malo que la institución IMSS tenga, que de momento está trabajando con sus aislados en el 4º piso, pero que en el esquema de reconversión que todos han trabajado, ese 4º piso se convertiría en un piso COVID, y el ISSSTE, que dispone de momento de 7 aislados, ha señalado que tiene una capacidad de ampliación a 7 camas adicionales, en total 14. Todavía tenemos capacidad de respuesta, Mario. Que es muy importante. Nos pregunta el auditorio, doctor, que a su vez hagamos lo propio con usted en el sentido de, por ejemplo, ¿qué pasa con los servicios funerarios, tanto con quien ha sido lamentablemente o ha llegado a la muerte por causa de COVID-19, o bien por algún otro padecimiento, pero que están esperando servicios funerarios? Particularmente el tema de COVID. ¿Se puede hacer un servicio funerario, digamos, entre comillas, normal, como estamos habituados, dependiendo el asunto religioso de que se trate? Muy interesante la pregunta, Mario. No, fíjate que hay una disposición en el ámbito estatal y en el ámbito federal que regula de alguna manera el manejo que se le da a un cadáver de una persona que murió por la enfermedad COVID-19. En el ámbito federal se establece, es un lineamiento que salió después del estatal, se establece que la persona puede ser inhumada o cremada, pero se tiene un límite en horas a partir de la hora del fallecimiento.
En el lineamiento estatal que salió el 25 de marzo de este año, se buscan ciertos aspectos. Primero, que los servicios funerarios están enmarcados en el contexto de la emergencia sanitaria. Se restringe el acceso de las personas en los actos funerarios de personas que no mueran por enfermedad por coronavirus, es decir, a un número determinado de personas, no como ocurre cotidianamente, en donde están toda la familia y los amigos prácticamente hombro con hombro en la despedida de la persona. Se restringe el número de personas, la agencia funeraria tiene que ofrecerles alcohol gel. Ellos sí pueden tener el evento de la velación y sepelio, porque en este momento hay otro documento que fue publicado en este mes, en donde se prohíben los actos de la celebración de misas en el ánimo de evitar la aglomeración de personas y se pueda propiciar la transmisión del virus. En un paciente que muere por enfermedad COVID, se recomienda que no transcurran más de 12 horas a partir de que se presente el deceso y que el paciente tenga la disposición final del cadáver, pero aquí en Zacatecas la opción es cremarlo. No es en el esquema tradicional donde va y se le da sepultura y se acompaña, se hace su misa, porque la mayoría es católica, y se le acompaña los dolientes y los amigos hasta el cementerio. Este esquema de momento está suspendido aquí en Zacatecas, dada la contagiosidad de la persona, de la enfermedad que tuvo en vida, y porque aún a pesar de que la persona haya muerto, hay salida de líquidos por los orificios corporales, y estos se consideran potencialmente infectantes para el resto de las personas. Es muy cotidiano que los dolientes pues se despidan abrazando, besando a la persona, manifestándole el cariño que le tienen, pero en un contacto muy cercano que en este momento no se puede en razón de este proceso, y también se limita la forma en la que se lleva a cabo los actos funerarios para evitar justamente una mayor transmisión del virus. Así es como está normado aquí en Zacatecas. El documento fue dado a conocer a las agencias funerarias a través de la Dirección General de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud y de los verificadores en cada uno de los municipios, para que las agencias extremen las medidas de seguridad que ellos ya conocen, ya tienen, pero en este caso, por tratarse de una enfermedad potencialmente infectante, nueva y en la que todo el mundo es susceptible, extremen las medidas de protección y sobre todo el uso del equipo de protección personal para el manejo y disposición de los cadáveres. Que es muy importante. Pues doctor, agradecerle como siempre, y lamentablemente hoy amaneciendo con esta lamentable información, un octavo paciente que ha perdido la vida derivado, además de sus complicaciones que ya él tenía justamente con COVID-19, hoy el primero que fallece, originario de Fresnillo, aunque fallece hospitalizado en Zacatecas, pero finalmente fue muy rápido, en un periodo de 4 días a partir de la detección confirmada el día 25 y al día de hoy, que es 29, en un periodo de poco menos de 4 días, se le arrancó la vida a este paciente. Así es, Mario. Lamentablemente es una evolución muy tórpida, muy agresiva. Aprovechando este escenario de señalar a tu audiencia, Mario, que la única estrategia, la única medida que podemos hacer para evitar llegar a estos escenarios, porque en muchas de las casas tenemos adultos mayores y personas que son adultos jóvenes, pero que ya tienen hipertensión, tienen diabetes, es el de mantenernos dentro de la casa para no exponernos a infectarnos o a infectar a otras personas, mantener esa sana distancia de seguridad y no dejar de lado todas las medidas de higiene que hemos estado señalando en muchas ocasiones. Y si por alguna razón tiene que salir porque trabaja en una actividad esencial,
todavía más, sea más cuidadoso para evitar que se infecte y que usted lleve la infección a la casa. Pues doctor López Longoria, como siempre, agradecerle estos minutos con nuestra audiencia y por supuesto la actualización del minuto a minuto a partir de esta pandemia y que significa pues la recomendación, como usted bien lo dice en la parte final, quedarnos en casa. Muchas gracias, doctor. Muy buen día, Mario, estamos a la orden. Como siempre, igualmente. Gracias. Ahí tiene el doctor Jesús Gerardo López Longoria confirmando el 8º deceso por COVID-19 en Zacatecas, un paciente de 70 años originario.